Vamos a ver el sorteo de la lotería de esta noche. En la quiniela nacional dio el 2073, y la bonera dice el 6458. El sorteo número 918 del número 32 y 32. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos cumpliendo 5 años, un programa muy especial para nosotros en el proyecto Asteriscos, el 5º aniversario de este programa dedicado, como usted sabe, al mundo de la política, de la economía, tratando de que a través de nuestros invitados podamos discernir un poquito más de lo que está ocurriendo en la Argentina y en el mundo. 5 años, empezamos allá por abril del 2003 en el ya desaparecido Canal Política y Economía, y ahora, bueno, en esta nueva etapa en Canal Metro, festejando, gracias a ustedes, a nuestros auspiciantes, a todos los invitados que nos acompañaron en este tiempo, 5 años de Asteriscos, información clave para decidir. Desde ya, muchísimas gracias a usted que está del otro lado. Y como siempre, hoy otro programa para analizar qué está ocurriendo en la política, qué está ocurriendo en la economía. El país está atravesando algunas circunstancias de rispidez, a pesar de que, como siempre advertimos, la economía por ahora sigue caminando sobre rieles. Hubo fuertes choques, lo hemos analizado en el programa anterior, entre el gobierno y las entidades agropecuarias. El tema todavía sigue abierto. Hoy lo que queremos ver es si la presidenta Cristina Kirchner tuvo alguna mella, algún impacto por esta crisis. Algunos están sosteniendo que su imagen ante la opinión pública retrocedió algunos pasos. Igual sigue teniendo la presidenta de la Nación una altísima imagen favorable. Una presidenta que estuvo en Francia, allí se reunió con el presidente francés, encabezó una marcha para pedir la liberación de Ingrid Betancourt, en mano secuestrada por la guerrilla colombiana, las FARC. Además, Cristina se hizo tiempo en Francia para avanzar en el tema del tren bala que va a unir Buenos Aires, Rosario y Córdoba, un proyecto de miles de millones de dólares en el cual la presidenta cree y en el cual también avanzó ahí en su visita a Francia. Nosotros hoy vamos a conversar con el consultor, analista de opinión pública, encuestador, Artemio López. Bueno, ¿qué está pasando con las principales variables de la política y la economía? ¿Qué está pasando con la imagen de Cristina? ¿Qué ocurre con la inflación? Un tema que preocupa muchísimo a los argentinos. Y el otro gran tema es la inseguridad. Y vamos a tener también aquí a Ernesto Critz, un hombre que viene trabajando en la cuestión del empleo desde hace muchos años. A ver qué está pasando, ¿no? Cristina dijo, el campo es el sector que más trabajadores en negro tienen. Por favor, regularicen esta situación. Se lo vamos a preguntar a Ernesto Critz y también le vamos a consultar por qué parece la desocupación habría tocado un piso y que sería difícil perforarlo en estas condiciones. Ya venimos. Las mejores sensaciones de la naturaleza. Vamos a Lobo. Siempre que pagues algo, pedí la factura. Factura en mano, trabajo en blanco. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Flaco, ¿vos sabías que Petrobras tiene un centro de investigación donde se desarrolla la más alta tecnología en lubricantes Lubrax? No, ni idea. Está bien, no tenés que estar pendiente de estas cosas. Nosotros producimos la energía, vos usala. Todo lo que hacemos te llega. Banco Credicop, el que estuvo junto a la pequeña y mediana empresa en los mejores periodos
y en los más duros. Y que va a estar siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El dengue es una enfermedad transmitida por un tipo de mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua. Por eso, la única forma de prevenir la enfermedad es mediante el control del mosquito y sus criaderos. Limpie el patio de su casa, tape los depósitos de agua, coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie, tire latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua. Prevenir es fácil cuando sabemos cómo hacerlo. Incorporemos hábitos sanitarios que nos ayuden a combatir el dengue. No le demos lugar al dengue. De usted depende, de todos nosotros depende. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. PAMI informa. Nuestros beneficiarios mayores de 65 años que no perciben otra prestación social de PAMI y cuyos haberes sean menores a 800 pesos recibirán a partir de noviembre la suma de 45 pesos por el incremento en el subsidio sociosanitario. Este monto se obtendrá con la liquidación de sus haberes y sin realizar ningún tipo de trámite. Para informarse, comuníquese llamando a PAMI Escucha al 0800-222-7264. PAMI, un trato más claro. Créditos del Ciudad. Cuota clara. Sin letra chica. Sin sorpresas. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Bueno, Artemio López, bienvenido a Asteriscos y en este día especial cumplimos 5 años. Bueno, felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, lo decía en la apertura, ¿no? Un conflicto importante entre el gobierno y las entidades agropecuarias. Alguna estadística está indicando que hubo una leve baja en la imagen de la presidenta y, atención, algunos cacerolazos que en el gobierno de Néstor Kirchner habían, por suerte, estado ausentes. ¿Te parece, Artemio, que la imagen de Cristina se resintió a partir de esta medida de fuerza del agro? A mí me parece que en medio de un conflicto no es muy adecuado medir imágenes de ningún protagonista porque efectivamente está sujeto a las vicisitudes de esta circunstancia. Como se resuelva el conflicto en adelante, veremos cómo se estabiliza la imagen no solo de la Presidente, sino también de los actores que son diversos que están en medio del conflicto, porque puede salir también deteriorada la credibilidad de algún sector que inicialmente puede haberla tenido y alta. Por lo tanto, me parece que en principio nada significativo en términos de consistencia y de volumen político del gobierno nacional le ha sucedido, más que reconocer, y creo que en ese sentido los discursos de la Presidenta y la rectificación con respecto a la medida inicial, reconocer la existencia de un sector heterogéneo que no debe ser pensado como unidad porque efectivamente eso trae problemas y el paro en ese sentido de los pequeños y medianos productores muestra esa dificultad. Artemio, algunos están sosteniendo, incluso en la revista Noticias el fin de semana lo marcó, que la presidenta con su discurso de a viva voz a veces irrita a algunos sectores de la sociedad, sobre todo de clase media alta, que por ahí la califican de soberbia en su discurso, que tiene jactancia intelectual. ¿Cómo lo observas eso, analizando un poco el discurso ante la opinión pública de la presidenta? Yo creo que los sectores medios altos han dado la espalda al gobierno antes de los discursos de la presidenta. Claramente, si uno analiza qué sucedió en la última elección presidencial, los sectores medios altos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y algunos aglomerados urbanos importantes, no tuvo una respuesta positiva con respecto al gobierno nacional. Por lo tanto, hay una construcción de imagen previa. Seguramente debe tener esto referencia también al tono, al estilo de Cristina Kirchner, pero me parece que lo que está claramente en discusión y la gran aversión de estos sectores es al modelo de país, el modelo económico y las características del modelo que se pone en marcha a partir del 2003. Ahí creo que está la discusión central y creo que es una forma de canalizar la oposición política a un gobierno que electoralmente ha demostrado mucha fortaleza, ¿no?
Algunos analistas dicen que emergió después del conflicto entre el campo y el gobierno una nueva figura entre los productores, Eduardo De Ángel y el hombre de Entre Ríos, bueno, fue el más mediático en el conflicto, y la propia dirigencia de la sociedad rural, la Federación Agraria, Coninagro, pareció superada, ¿no? Un poco por este nuevo dirigente. ¿Te parece que es un fenómeno a mediano plazo o es golondrina de un solo verano? Bueno, la construcción de Angelis como dirigente me parece que está en función también de los intereses de los grandes grupos que se mueven detrás del espacio de esta, no sé cómo llamarlo, este conglomerado que se ha determinado casi poéticamente como el campo. Me parece que de la Federación Agraria es el dirigente que menos claro tiene las diferencias, o no menos claro, pero que sobrevuela mejor las diferencias que existen entre el pequeño y mediano productor y los grandes. Por eso creo que hay una construcción destinada a ponerlo muy sobre la cresta de la ola, más allá de que su protagonismo fue evidente. Desde el punto de vista del diseño político... Aprovechó muy bien las cámaras de Ángeles. Sí, las cámaras aprovecharon de Ángeles y hay toda una construcción puesta ahí. Ahora, desde el punto de vista de el discurso político, la estrategia y sobre todo la trayectoria al interior de las federaciones agrarias, por lo tanto me parece que el caso de Eduardo Bussi es más importante como dirigente que el propio De Angelis, pero hay algo en De Angelis que lo hace más permeable a al menos por ahora. Artemio, no te quiero dejar ir sin hablar del tema inflación. Sí. Va a ser uno de los grandes temas de este primer semestre, al menos lo venís sosteniendo. Y además armaste un equipo de trabajo bastante importante para hacer tu propia medición del índice de costo de vida. Contanos esa experiencia y qué les está dando en este primer trimestre. Sí, nosotros desde el 3 de julio del año pasado medimos la canasta básica alimentaria, que es la que mide el INDEC para establecer niveles de pobreza e indigencia, o sea, los alimentos básicos con los cuales se establecen los umbrales de carencia en Argentina. ¿Qué nos dio? Nosotros observamos una evolución positiva desde julio del 2003 y muy ascendente notablemente en el primer trimestre de este año. Para que tengamos una idea, desde el 1 de enero de este año hasta la última medición de la última semana de marzo, la canasta básica alimentaria nosotros ya acumula 30 puntos solo en 3 meses. La última semana... Midiendo lo mismo que el INDEC, digamos, capital y conurbano. Después del paro agropecuario... y el impacto que tuvo el desabastecimiento en el comportamiento de una tendencia alcista que ya existía, en una sola semana el aumento de canasta básica alimentaria registró 9.8%. La canasta que es lo más importante para toda la población, pero sobre todo para los sectores de menores recursos. Para los sectores de menores recursos y al mismo tiempo es una referencia válida para establecer a través de parámetros socioeconómicos más o menos compartidos, umbrales de pobreza e indigencia, la situación socioambiental en general. ¿Y el IPC cuánto les está dando en el primer trimestre? Está cerca de 6 puntos, 5.9 para el primer trimestre. Es decir, que de acuerdo a la medición que ustedes están armando, están casi triplicando las cifras oficiales que por lo menos hasta ahora está dando el INDEC. Sí, lo más importante me parece es tener en cuenta qué es lo que sucede en términos de canasta alimentaria, porque en definitiva me parece que es estratégico para un país donde efectivamente no importa el número, si es 25 o 28% de la población está en situación de pobreza, pero podemos agregar otro 25% que supera el umbral de pobreza, pero por menos no llega a duplicar el valor de la línea. Si esta canasta se moviera al ritmo que nosotros registramos y sobre todo después del paro agropecuario en la última semana, vamos a tener dificultades socioeconómicas serias. Artemio, gracias. No, gracias. Bueno, ahí estaba Artemio López, la medición que ellos están haciendo del índice de costo de vida, de la canasta básica puntualmente, les está dando 30 puntos en el primer trimestre, es un dato muy importante, tiene mucho que ver con la situación de pobreza. En el próximo bloque vamos a hablar con Ernesto Critz. La otra pata importante tiene que ver con el empleo y a él le queremos preguntar qué es lo que está ocurriendo en la economía argentina. Ya venimos. Aeropuertos Argentina 2000. Gracias, Germán. De nada. Vení a disfrutar todo lo que Garbarino tiene para vos. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio de lunes a viernes de 7:30 a 13 y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón.
Estamos en un programa especial de Asteriscos cumpliendo nuestro 5º aniversario en la televisión por cable. Como invitado tenemos ahora a Ernesto Cris, bienvenido. Hablábamos recién con Artemio, la situación de la inflación, el costo de vida, la pobreza, Ernesto, y bueno, la otra gran pata, ¿qué está ocurriendo con el empleo en la Argentina, ¿no? ¿Se está creando empleo y empleo de calidad en el país? Se ha venido creando empleo y empleo de calidad a un muy buen ritmo desde la salida de la crisis hasta aquí, yo diría incluido el 2007, pero tenemos una situación que yo diría paradójica, y es que la creación de empleo y desde luego el aumento de los salarios, particularmente en el sector formal, que es donde ha tenido que es donde más interesa también, ¿no? Que es donde se forman, digamos, de alguna manera los salarios, que es lo que hace una porción mayoritaria de la masa salarial total, de los ingresos del trabajo de los hogares. También ha tenido un crecimiento muy significativo, aproximadamente en el sector privado del orden del 25% el año pasado, y no obstante eso, coincidiendo con lo que estaba señalando recién Artemio, cuando uno revisa qué es lo que ha pasado con la canasta básica de alimentos, es decir, cuando evalúa esa canasta con los precios recogidos directamente en el mercado, encuentra una situación sumamente paradójica, me parece, y es que tenemos un buen crecimiento del empleo, tenemos un buen crecimiento de los ingresos del trabajo, especialmente en los sectores más bajos en la pirámide social, mayores que el promedio, y sin embargo ya en el segundo semestre del año pasado, incluso un poco en el primer semestre del año pasado, encontramos un aumento de la pobreza. Bueno, ahí está uno de los temas, ¿no? Porque lo comentaba yo en la apertura, Cristina hizo un fuerte cuestionamiento en el marco de este enfrentamiento con el campo, pero en general dijo, bueno, todavía el empleo en negro es muy alto, dijo en el agro es donde más se trabaja en negro, ahora usted me lo confirmará o no, pero en general en la economía argentina está costando mucho esa creación de empleo formal, el trabajo en negro continúa en niveles elevados. Yo lo pondría en estos términos, el empleo informal, el empleo negro ha ido disminuyendo en los últimos años como consecuencia del aumento o de la creación de empleo formal, que fue y sigue siendo importante, pero el stock, por llamarlo de alguna manera, de empleo informal en el sector privado es tan elevado que aun cuando los nuevos empleos digamos, no alcanza a bajarlos sustancialmente. En este momento, Ernesto, 4 de cada 10 empleos en la economía son en negro. Yo lo diría, si uno toma los asalariados en el sector privado, es decir, se excluye sector del servicio doméstico, si excluye los no asalariados también informales, estamos aproximadamente, son 38-39%. Un nivel que bajó, pero sigue siendo altísimo. Es muy alto. Y es cierto, como dice Cristina, que en el campo es donde más trabajo en negro hay. En el campo hay mucho trabajo en negro, efectivamente. Las únicas mediciones que hay muy aproximadas son las que salen de proyectar datos ya antiguos del censo de población, porque la encuesta permanente de hogares es urbana, no es rural. Sí sabemos la cantidad de trabajadores del sector agropecuario que están registrados, que es una proporción minoritaria. Es muy probable que la mayoría de los trabajadores en el sector rural está muy por encima de ese 40% que hay en probablemente, sí, probablemente está por encima. No sabría decir cuánto porque no tenemos una información fidedigna, pero sí es muy elevado. Ahora, ¿cómo se revierte esto, no? Por un lado está, crear conciencia entre los empleadores en el sector privado, pero por otra parte, ¿qué es lo que está pasando? El Estado a aquel que toma un empleado le cobra demasiados impuestos, demasiadas cargas patronales. Yo creo que el problema principal está en, y quizás es un principio de respuesta, está en la muy fuerte concentración que tiene el empleo negro en los establecimientos de menor tamaño, de tamaño muy chico. 1 de cada 2 trabajadores en negro está en una empresa que ocupa menos de 5 personas, que en promedio ocupa 3 personas, y 7 o más, casi 8
trabajadores negros están en una empresa que ocupa menos Ahí está de el 10 tema de la personas. pyme, ¿no? La pyme es la que más está generando empleo, pero buena parte de ese empleo parece que no es formal. Es un empleo informal, lo cual tiene que ver, me parece, en una medida significativa, con la muy baja productividad que tiene este amplísimo sector de la economía, que hace que para poder competir, digamos, de alguna manera, su falta de competitividad, si usted quiere, pero esto con las empresas de mayor tamaño, hace que ahorren por donde puedan. Un punto con el que se empieza es precisamente... La desocupación a partir del crecimiento económico bajó fuerte respecto, muy fuerte respecto de la situación que encontraron en mayo del 2003. Así es. Ahora, yo también lo decía en la apertura, parecería que hay un piso, no sé si es 7%, 8 o 6,5, pero parece que va a ser muy difícil, como está ocurriendo con la pobreza, perforar ese piso e ir a niveles de desempleo por ahí del 3, 4%. Sí, yo creo que eso no es muy sencillo, yo diría que es sumamente como que se llegó al núcleo más duro de... Bueno, cuando uno ve de dónde provienen los desocupados que todavía tenemos, que son muchísimos menos que los que había en 2003, pero todavía son muchos, ¿no es cierto? Ahí encuentra que la gran mayoría provienen de la informalidad. En realidad, el desempleo es una de las facetas que tiene la altísima informalidad. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una cantidad muy grande de trabajadores informales, la mayor parte de ellos con empleos muy inestables, que hace que una proporción no menor de esos informales estén siempre saliendo y entrando a trabajo. Ernesto, la última. ¿Coincide usted con la opinión de algún sector de la sociedad que dice que los planes sociales, así como están pensados, están conspirando contra la generación de más empleo, que la gente salga a buscar más empleo? No, yo creo que no. Me parece que los planes sociales durante la crisis fueron muy importantes. Han ido disminuyendo de una manera muy rápida. Tuvimos 2 millones de hogares que recibían planes sociales. Pero no son un factor determinante. No, yo diría que hoy es un factor de muy poca importancia. De hecho, buena parte de las personas que estaban ocupadas en planes sociales o están ocupadas en algún trabajo de mercado, con lo cual me parece que la importancia que llegaron a tener en 2003 hasta 2004, hoy realmente la diferencia que hay entre medir el desempleo con o sin planes sociales hoy es de menos de un punto. Ernesto, le agradezco que nos haya acompañado, cumplimos 5 años del proyecto Asteriscos, así que fue muy grato tenerlo aquí. Nos vemos en el próximo aniversario. Pero no a los 5 años, al año. Una pausa y ya venimos con el cierre de hoy. Fomentan la cooperación cultural y además fortalecen las relaciones entre los dos países. Así que entre otros participaron China Zorrilla, Ricardo Darín, Eduardo Blanco. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Compromiso con la calidad. Compromiso con la seguridad. Integración con la comunidad. Edesur, con la energía de su gente. ¿Tenés algún familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983? Una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. La muestra de sangre de familiares desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos e informate. La toma de muestras es en todo el país, en forma gratuita, y los resultados obtenidos son confidenciales. Santa Cruz, donde se espera la posibilidad de algunas lluvias. Capital Federal y alrededores hoy... Ahí la tenemos a nuestra presidenta con Nicolás Sarkozy, el presidente francés. Gabriela, le fue bien a Cristina, pero participó, encabezó una marcha para pedir la liberación de Ingrid Betancourt. Fue recibida por distintas organizaciones allá. La entrevista fue calificada de magnífica con el presidente francés. Pudo avanzar hasta en la obra del tren bala, así que un buen balance parece para la presidenta en Francia. Bueno, Cristina buscaba, esta visita tiene un capítulo internacional y también un capítulo de rédito interno para el gobierno argentino. El capítulo internacional es algo que le gusta a la presidenta y sobre lo cual ha trabajado mucho, que es en insertar a la Argentina dentro de los proyectos multilaterales. Mucho tiene que ver en esto
el programa, el plan para rescatar a Ingrid Betancourt, que es rehén de la FARC, en la cual Argentina ha tenido un rol protagónico en los países de América Latina. Digo, eso fue lo que le dio más visibilidad, no solo como marco de su visita, sino también en los medios franceses. Recordemos que Cristina tenía un tramo internacional más amplio. Primero iba a ir a Londres, suspendió ese viaje en medio del conflicto con el campo, pero no quiso perderse la oportunidad de entrevistarse con el presidente francés y tomar contacto con la comunidad francesa. Eso tiene también otros dos aspectos. Uno vinculado con los negocios, lo que vos mencionabas, el tema del proyecto del tren de alta velocidad. De 3.500 millones casi 4.000 millones de dólares de financiación, y otro tipo de inversiones cuando viaja debido, nunca viaja por un solo negocio, sino que va a un paquete de encuentros con empresas para tratar de expandir las inversiones o los acuerdos comerciales con Francia. Y también tiene otro aspecto que es tal vez un poco más formal. En este caso se trataba de la invitación de un presidente a la presidenta argentina, de Sarkozy a Cristina. Sarkozy, que el año próximo, en el 2009, comprometió su visita a la Argentina después de reunirse con Cristina. Y lo último, no era el único tema económico, ¿no? Porque Cristina también trató de avanzar con la renegociación de deuda con el Club de París, son más de 6.500 millones de dólares. Se habla de que los Estados Unidos podría hacer una intervención también para acompañar esa renegociación de deuda, temas muy importantes para el futuro de la Argentina, ¿no? Bueno, la delegación que acompañó a la presidenta no quisieron reconocer que haya sido el avance en la negociación con la deuda del Club de París uno de los temas, pero estos temas, recordar las negociaciones anteriores, tanto cuando fue la cancelación de la deuda actual con el Fondo Monetario, como el inicio de la negociación para cancelar la deuda del préstamo del blindaje con España. Hubo un periodo de negociaciones reservadas y luego aparece a la luz cuál ha sido el motivo real de esa negociación. No es un tema ajeno, a la Argentina le interesa seguir avanzando en saldar las deudas con los organismos multilaterales. Temas clave de la política, de la economía. Estuvo el ministro Lustó también en Estados Unidos en el marco de la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, y ahí tomó contacto también con autoridades norteamericanas. ¿Puede haber un apoyo de los Estados Unidos a la Argentina para renegociar la deuda con el Club de París? Nos despedimos en este programa especial, 5 años de Asteriscos en la televisión por cable. Lo vamos a seguir acompañando. Nos reencontramos como siempre los martes a las 0:30 aquí en Canal Metro con Asteriscos.